Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Lucas 8:39. Así le dijo el Señor Jesús a un hombre que quería seguirlo después de haber experimentado un gran milagro en su vida. ¿Le negó el Señor la oportunidad de ser su discípulo? Por supuesto que no, solo lo ubicó en una importante verdad. El lugar más importante donde ejercemos nuestro discipulado es en nuestra propia casa. Es decir que es bueno reunirnos con otros cristianos. Es excelente alabar al Señor en la comunidad de fe, y por supuesto que agrada a nuestro Dios que estudiemos la Biblia juntos. La experiencia de ser iglesia es una bendición que no debemos perdernos. Sin embargo, nuestro aprendizaje y crecimiento, la transformación que el Señor realiza en nuestra vida y nuestro discipulado, se expresan o deben expresarse en nuestras relaciones más significativas y profundas, es decir, en nuestras relaciones familiares. Ser cristiano es ser buen esposo o esposa. Es ser un padre ejemplar y un excelente hijo. Es vivir una hermandad saludable. Es amar, tolerar, perdonar, pedir perdón, ayudar, respetar, servir y cumplir con el papel que nos corresponde en la familia y la casa. Ante esta verdad podemos reconocer uno de los propósitos de Dios al permitirnos experimentar esta pandemia. A la mayoría de nosotros nos está dando la posibilidad de estar juntos más que nunca. Nos está permitiendo dedicarnos un tiempo que nunca antes habíamos podido dedicarnos. Nos está permitiendo conocer lo que cada uno hace cuando estamos separados. Está probando nuestra paciencia, nuestra tolerancia y nuestro compromiso de cónyuges, padres, hijos, hermanos, etc. Nos está dando la oportunidad de demostrar nuestra fe de la manera más clara y con las personas más importantes para cada uno de nosotros, nuestra familia. Seguramente Dios quiere bendecirnos por medio de esta experiencia y una de las maneras de hacerlo es perfeccionando nuestra experiencia familiar. Mientras seguimos recluidos en esta cuarentena extendida, mientras sigamos esperando la bendición de regresar a nuestras actividades normales, seamos sensibles a la voz de Dios que nos dice: vuélvete a casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Estudiemos la Biblia con nuestro pastor y aprendamos a ser discípulos en familia. Amén. Gracias al Señor que nos permite cantarle y que nos permite cantarle juntos porque estamos reunidos. La iglesia de Cristo no se detiene y estamos juntos a través de este medio. Pongamos nuestra mano sobre la Biblia o levantémosla allí en nuestra casa, donde quiera que cada quien estemos, y digamos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Susana Cercanía en Familia se llama la serie de sermones que iniciamos hoy, y el sermón de hoy, por supuesto. Se ha puesto de moda una nueva heroína mexicana, Susana Distancia. Es la manera graciosa y optimista con la que los mexicanos definimos una tragedia, una imposibilidad. No podemos estar cerca. Necesitamos establecer una distancia con el prójimo. Es decir, que debemos hacer del prójimo un alejado, porque prójimo significa próximo, pero ahora resulta que debemos hacer del prójimo un alejado. Sin embargo, a la par con la circunstancia de Susana Distancia, está la contraparte. También se ha hecho famosa como una frase o declaración: quédate en casa, o quedémonos en casa, o yo sí me quedo en casa. Pero en todos los sentidos tiene que ver con esta idea. Ahora bien, quedarnos en casa nos hace estar cerca, ¿no es cierto? Provoca la cercanía, porque la casa, por muy grande casa que tengamos, sea una mansión gigantesca de no sé cuántos pisos, de cualquier manera hay cercanía en los pasillos, hay cercanía a la hora del comedor, a la hora de ir a la cocina, hay cercanía. Lo peor que podríamos hacer entonces sería invitar a la casa a Susana Distancia. En tal caso, no solo haríamos del prójimo un alejado, sino haríamos del familiar un extraño. Imagínense, alejado y extraño, ¿dónde vamos a parar? El problema es que con pandemia o sin pandemia, en algunas casas, Susana Distancia ha existido desde hace mucho tiempo, aún antes de que los mexicanos la utilizáramos para decir optimistamente lo que significa una imposibilidad. Si no en aspecto físico,
Sí, en el aspecto sentimental, emocional o espiritual. En ocasiones estamos alejados. Una hermana me dijo alguna vez en mi ministerio, me decía que le gustaba mucho un canto que entonábamos antes en las iglesias, que era para la bienvenida. A la hora de dar la bienvenida se entonaba ese canto, da la mano a tu hermano, y se cantaba, da la mano a tu hermano, da la mano a tu hermano, da la mano, dale una bienvenida, dale una feliz sonrisa, da la mano a tu hermano, da la mano. Y bueno, decía él, que dirigía el momento de la bienvenida, que diéramos la mano a los visitantes, y no solo a los visitantes, los unos a los otros. Pues resulta que una hermana, tal vez de chiste, pero usted sabe que de la abundancia del corazón habla la boca, la hermana me decía: pastor, me encanta cuando cantamos ese canto, porque es el día en que mi esposo me toma la mano. O sea, había que exhortar a ese amigo, ¿no? Que no le agarraba la mano a su esposa nunca. Insisto, su sana distancia ha estado presente en algunos hogares, desde hace mucho, no porque la hayan inventado ahora. Por eso les invito a considerar una nueva heroína. Les propongo una nueva heroína: su sana cercanía. Invitemos a nuestra casa a su sana cercanía. Y para que entendamos la idea y la dinámica entre su sana distancia y su sana cercanía, les propongo ver este video. Adelante. Mira nomás, ya tenemos héroes mexicanos para todo lo que nos haga falta. Ay, sí, ya parece santoral. Doña Lucha para las compras, Lola la trailera para las carreteras. El Chapulín Colorado para los desvalidos. O el Santo y el Huracán Ramírez para los que tienen problemas con los vampiros. Y ahora la de moda, Susana Distancia. Ah, esa es la buena. Pues sí, pero ya salió una nueva. ¿Otra? Sí, otra. ¿Y esa cuál es? Pues aquí dice que se llama Susana Cercanía. ¿Otra Susana? Sí, es otra Susana, pero cercanía, no distancia. No entiendo. Es su gemela, pues. ¿Mi gemela? No, la gemela de la otra Susana. Ah, ya entendí. Son gemelas las dos. O sea, la una es gemela de la otra y la otra de la una. Son gemelas. Ah, ya entendí. Qué bueno, pues. ¿Y son igualitas? Pues eso sí no sé. Susana Cercanía nunca ha venido por aquí. Pues espero que pronto la conozcamos. Por cierto, apúrese, que ya no tardan en llegar los héroes a desayunar. Me apuro, doña Diana. No, si ya va a ser hora. Ya la otra les va peor. ¡Qué gente tan necia! ¿Qué clase de juicio tienen? ¿Qué parte de su sana distancia no entienden? 2 metros son 2 metros, no 2 centímetros. Por eso estamos como estamos. Y luego culpan al gobierno. Y luego no quieren que sea tan ruda. Susana Distancia. Qué gusto que ella está aquí. ¡No se me acerque, doña Dianita, ni usted, Isra! De lejecitos me veo más bonito. ¿Le sirvo lo de siempre? Unos huevitos divorciados por aquello de la distancia, ¿no? Eso mero. Y un licuado con todo aparte. Leche en un vaso, mamey en un plato y azúcar en otro vaso. Trabajando. Oiga, doña Susana, dice que dicen que tiene usted una hermana gemela, ¿sí es cierto? ¿Cómo lo supo? Pues salió en los periódicos. Pues sí, pero ella y yo no nos llevamos bien. ¿Qué? Pero si son hermanas. ¿Cómo que no se llevan bien? Hola, hermana. ¿Ya estás hablando mal de mí? No, ¿No? Qué bueno, pero qué raro. pues es que no me diste tiempo. Justo estaba empezando y llegaste y me interrumpiste. Ya decía yo que no podía ser de otro modo. Óiganme. Pero si son igualitas. O sea, igualitas, pero al revés. ¿Cómo que al revés? Sí, o sea, con los colores a la inversa. Ajá. ¿Y sus nombres también? Ese es el problema precisamente. Esta quiere separar a todo el mundo. Y esta quiere que estemos como familia de gorilas, todos abrazados y expurgándose los unos a los otros. El amor es importante. El calor humano, el calor físico es necesario. No, no, no. Lo importante es no contagiarse. ¿Qué no has escuchado en las noticias? Sí,
usar cubrebocas, lavarse las manos con jabón mientras cantas el himno nacional, o alguna canción así, creo. Y mantenerse a distancia de 2 metros. Exactamente, eso mero. Bueno, no, lo del himno nacional, eso no, pero por ahí va. ¿Y dónde queda el cariño, la convivencia? Ahora que todos están encerrados, hace falta restaurar relaciones, comprenderse unos con otros, ayudarse, hacer cosas juntos, estar cerca. ¿No entiendes eso? ¿Y el virus? El virus, que se aguante. Los que están en esta casa necesitan sanarse del virus. El virus del desamor, del virus de la intolerancia, del virus de la falta de perdón, el virus de la falta de la pasión. Esos virus son muchísimo más dañinos que cualquier otro virus por ahí que ande volando y que sea mortal. Pues mi trabajo es mantener separada a la gente y ayudarles a entender que así se deben de quedar separados. Pues el mío es hacer que se abracen y convivan profundamente. Momento. En mi fonda no se van a pelear. Y mucho menos siendo heroínas mexicanas. ¿Qué les pasa? ¿No se han dado cuenta del problema? Sí, esta está loca. No, las dos están locas. Digo, las dos tienen razón. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Sí, las dos tienen una importante misión. Usted, Susana Distancia, debe proteger a los seres humanos del enemigo de la necedad, de la negligencia, que hace que las personas desobedezcan las medidas de protección. Y usted, Susana Cercanía, debe proteger a las familias del enemigo del desinterés y la frialdad. Ambas trabajan en una circunstancia diferente. Creo que sí, es cierto. Susana Distancia, usted trabaja en la calle, en la empresa, en la oficina, en el supermercado. Y usted, Susana Cercanía, trabaja en los hogares. Las dos tienen una misión importantísima. He dicho. Híjole, doña Diana, ¿qué sabe es usted? O sea que estas gemelas son nuestras heroínas y las dos nos protegen. Sí, exactamente. Así que en lugar de estarse peleando, cumplan cada una con su tarea y ayúdense para tener éxito. Pues sí, creo que tiene razón. Hermana, perdóname. No, perdóname tú. Y hagamos un plan para trabajar unidas. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Pues a desayunar se ha dicho. A ver, Susana Distancia. Aquí están sus huevitos divorciados. Y usted, Susana Cercanía. Supongo que los quiere revueltos, por aquello de que todos los elementos están bien juntos, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo lo supo? Oh, pues lista que es una. Y así las dos hermanas siguen realizando su trabajo. Pero mucho cuidadito, la distancia es para fuera de la casa, pero adentro necesitamos cercanía. No las confundamos, por favor. ¿Qué les parece? Está claro, ¿no? Susana Distancia tiene su momento, su sentido, su propósito, pero Susana Cercanía es indispensable en la casa. En el pasaje que hoy estudiamos nos encontramos con un milagro que exalta la importancia de la familia en el reino de Cristo y en el plan de Dios para la salvación de la raza humana. Además, contiene un tremendo desafío de parte del Señor para nosotros, para vivir Susana Cercanía. Porque de eso se trata, por eso esta serie de sermones le he llamado así, Susana Cercanía en familia. Bueno, vayamos al texto. Es un texto muy, ¿cómo se dice?, muy duro de leer, de entender. Se trata de una circunstancia muy desagradable, una posesión demoníaca, pero está implícito en este asunto una cuestión familiar. Por eso, vayamos, leamos la Biblia juntos. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros.
Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Legión. Porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso, y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces, toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Como dije, se trata de un pasaje interesante, pero pongámonos de acuerdo. Para estudiarlo, primero pongámonos de acuerdo. La familia es el instrumento de Dios. Dios diseñó la familia como una experiencia gratificante, útil, sanadora, complementaria. No es bueno que el hombre esté solo, dijo el Señor, le haré ayuda idónea. Y eso de ayuda idónea no significa subordinada, ni mucho menos. Se trata de complementariedad entre hombre y mujer. Sin embargo, está muy claro que a partir de la caída del ser humano, en el mismo huerto del Edén se inició el deterioro del ser humano, se inició el deterioro de la relación matrimonial y se inició el deterioro de la familia, incluso de la sociedad completa. Sin embargo, en vista de que Dios creó la familia desde el mismo origen de la creación del hombre, debemos entender que este asunto llamado familia, llamado también la célula básica de la sociedad, sigue siendo el lugar donde Dios se manifiesta, bendice y el espacio en donde el Señor quiere perfeccionarnos a los seres humanos. En segundo lugar, la familia es un bien indispensable para todo ser humano. No tener familia es una necesidad grave, es serio el asunto. El pasaje que leímos nos habla de algunas condiciones o características de aquel enfermo. Su desnudez, se la pasaba desnudo, su afición por andar por los sepulcros y otra cosa, su ausencia de casa. Al final del pasaje el Señor le dice: vuelve a tu casa, no a los tuyos, a tu casa. Su ausencia de casa, digamos que su enfermedad espiritual, que debo decirles que no hablaremos de ese tema. No voy a abordar el tema de las posesiones demoníacas y eso no será el tema de nosotros hoy. Pero independiente de eso, su enfermedad espiritual incluía su ausencia de casa. No estaba en casa, estaba en los sepulcros. Era el loco del pueblo, el enfermo, el atoso del pueblo. Era una situación difícil seguramente en la vida de la sociedad. Su enfermedad espiritual incluía estar alejado de su hogar. Otra cosa que hay que decir al respecto para ponernos de acuerdo: las crisis más severas, las enfermedades del alma y del espíritu y las más grandes tragedias de los seres humanos tienen que ver con la familia. Podemos decir sin temor a equivocarnos que el lugar correcto para vivir en equilibrio espiritual y moral es la casa. Es ahí la casa donde suceden las cosas más significativas de la vida, y déjeme decirlo, las buenas o las malas. En la casa sucede lo bueno y lo malo, lo más bueno y lo más malo también. Regularmente ahí nacemos y regularmente ahí morimos. Ahí experimentamos las primeras cosas y también las últimas. Y una cosa más, la familia siempre es la familia. Y usted dice: oh, qué cosa tan interesante está diciendo. No, déjeme decirlo otra vez, la familia siempre es la familia. ¿De qué estamos hablando? No importa qué clase de familia tenemos.
No importa si nuestra familia tiene 12 miembros, si incluye los abuelos, si incluye los bisnietos, o incluye solamente una mujer y su hijo, o incluye solamente un papá y sus 2 hijos. No importa quién se fue, quién nos abandonó, a quién se llevó Dios a su presencia. Eso no es lo importante para ser o no ser familia. Por supuesto que es importante y trascendente si están o no están, pero no hace que no seamos familia el que falte alguno de sus miembros. Así es que si usted y yo hemos experimentado alguna pérdida por cualquier razón, porque alguien se fue, porque quiso irse, o porque Dios quiso llevárselo o llevársela, independientemente de eso, sea que seamos 2 personas o seamos 20 personas, somos familia y conviene llevar a nuestra casa a la nueva heroína que les propongo, que se llama Susana Cercanía. Hay un lugar correcto para vivir a plenitud, nuestra casa, nuestro hogar o familia. Muy bien, habiéndonos puesto de acuerdo sobre esto y sobre la importancia de la familia y su propósito en el plan de Dios, ahora les propongo que vayamos y encontremos las herramientas necesarias para vivir su sana cercanía en familia. He aquí la primera herramienta, el detector de tesoros. El detector de tesoros. El día de hoy es indispensable un detector de temperatura, ¿no es cierto? Pero en la casa debemos aprender a detectar el extraordinario valor de cada miembro de la familia. En algunos lugares te tienen que checar la temperatura. Y se dice que si nos volvemos a reunir como iglesias, que si nos da permiso el gobierno, que ya hablaré de eso en otro momento, déjeme decirle que voy a grabar un video aparte de los sermones, dando algunas directrices y algunas ideas para que usted y yo valoremos esas cosas, pero se dice que si tenemos que reunirnos, tendremos que tener varias condiciones, y una de ellas es esa, que debe estar ahí los diáconos en la puerta del templo checando la temperatura a cada persona con un detector de temperatura de esos a distancia, no esos que se tiene que poner acá, a ver, abra la boca, no, porque nos contagiamos, sino así a distancia para checar la temperatura. Bueno, yo creo que deberíamos tener el detector de tesoros también. El pasaje no nos lo dice, pero el milagro que el Señor realizó arruinó el negocio de los gadarenos. Aún el día de hoy sería bastante serio perder un hato de cerdos, o cualquier ganadero de puercos tendría un problema, que se le mueran todos sus puercos. Sería bastante grave. En Marcos 5:13, donde también se narra este milagro, se dice que eran un hato de 200 cerdos. Oiga, esos son muchos, 200 cerdos. Se trata de una gran inversión y terminó en el mar esta inversión. Algunos escritores dicen, para salvar el asunto, que seguramente Jesús pagó los cerdos. Que antes de irse le dijo, tengan, aquí está este dinero, les dio unas monedas de plata o algo para pagar el asunto de los cerdos. Más adelante hablaremos del valor de eso. No estamos seguros si fue así, pero algunos piensan que así, porque independientemente de eso, una cosa sí es clara: el valor más alto de la vida es el ser humano. Y esto es lo que Jesús quería enseñarnos acá. ¿Cuánto vale un ser humano? ¿Cuántas ovejas vale un ser humano? ¿Cuántos búhos de Canadá vale? Porque el día de hoy hay gente preocupadísima por los búhos que se están acabando su hábitat, y preocupadísima por las focas que algunas personas matan, lo cual tienen razón. Si es de preocuparse, y tienen razón, si hay maldad en el ser humano y se estamos acabando con el planeta. Pero a la par con que hay personas defendiendo a los búhos de no sé dónde y a las focas de no sé qué y a los delfines de no sé dónde más, esas mismas personas votan a favor del aborto, de la legalización del aborto. ¿Cuánto valen las personas? ¿Cuánto valen los animales? ¿Cuánto valen los seres humanos? Aquí Jesús nos enseña algo importantísimo. 200 cerdos, perdón, 2000. No eran nada comparados con la integridad, la sanidad, la dignidad de un ser humano. Nuestra familia es más importante que el edificio donde habitamos. Nuestra familia, esposo, esposa, hijos, tíos, hermanos, son más importantes que los carros, los trabajos, las cuentas en el banco. Es triste, pero tomamos mucho tiempo para el trabajo, el ahorro, las compras, y hay quienes se toman unos cuantos minutos para las relaciones familiares. Especialmente en este tiempo de crisis, debemos tomarnos tiempo de calidad para estar juntos como familia. Es famosa en la historia una mujer llamada Cornelia. Era esposa de un tal Sempronio Graco. Ella vivió entre el 189 y 110 a.C. Fue considerada una de las mujeres romanas más virtuosas de su época. Destacó por su gran sencillez en el trato con los demás y por su manera de vestir.
especialmente por el ambiente en el que ella se desenvolvía. En cierta ocasión se celebró una reunión de damas de la alta sociedad a la que ella asistió. Todas lucían valiosas joyas y vestían sus mejores galas. Cornelia vestía como siempre, elegante pero sencilla. Y por sencilla me refiero, sin nada ostentoso. Alguien le pidió que mostrara sus joyas. Debe tener algunas, le dijo. Y ella dijo que sí, y llamó a sus hijos. Todos pensaban que sus hijos iban a traer algunos cofres con sus joyas hermosas. Pero cuando sus hijos llegaron a donde ella estaba, dijo: ¿mis joyas? He aquí las más preciadas que tengo. Tiberio, ¿le suena el nombre? Y Cayo Graco estuvieron presentes, eran sus hijos. Mis joyas, dijo, insisto, aquí tienen las más preciadas. Nuestra familia es el tesoro más grande. Es el valor más grande que tenemos. Apreciémoslo, disfrutémoslo, cultivémoslo y experimentemos la bendición de ser millonarios. Porque somos millonarios y tenemos ese tesoro. ¿Se acuerda otro ejemplo? ¿Se acuerdan? No sé si la vieron, pero hace algunos años cuando mis hijos eran adolescentes, veíamos películas de adolescentes o de niños, cuando eran niños también, y vimos una película, Ricky Ricón, la película, Ricky Ricón, ¿se acuerdan? Y se trata la película de cómo su secretario general de sus empresas quiere robarle todo su oro, porque al papá, al Ricky Ricón padre, porque es el más rico del mundo, y entonces quiere robarles todo y hace trampas y no sé qué, y finalmente lo descubren. Pero el padre había hecho, así como las caras que hay en unas montañas de los expresidentes de Estados Unidos, él había hecho las caras de su hijo y su esposa en una montaña, que era su montaña porque son millonarios. Y ahí hay una bóveda donde estaban los tesoros de la familia Ricón, Ricky Ricón. Y ahí estaban los tesoros, y este malvado va y abre la bóveda porque encuentran la combinación y esas cosas. ¿Y sabe qué encuentra en la bóveda? El primer rizo del corte, el primer corte de pelo de Ricky Ricón. Y su zapatito, su primer zapato, y su primer diente que mudó. Y cosas de esas, sus chambritas. Y dice el tipo: ¿y el tesoro? ¿Y el dinero? Le pregunta al padre de Ricky Ricón. Y él dice: ese está invertido en las propiedades que tengo. ¿Y esta bóveda del tesoro? Dice: ese es mi más grande tesoro. Y eran fotografías y cositas. La película, independientemente de lo que usted crea, tenía una enseñanza hermosa, tenía una enseñanza linda. Ahora, aquellas cosas eran porquerías, digamos así, cosas, pero simbolizaban personas. Tenía que ver con personas, con la gente que valoramos. Que cuando alguien nos diga: oye, muéstranos tus joyas, traigas a tu esposa y digas: aquí está mi esposa. O ¿cuál es tu más grande tesoro? Aquí está mi esposo. Porque eso de decirle tesoro, tesorito, que no sea una frase solamente, que sea una realidad. Porque de repente nos devaluamos los unos a los otros. Hijo, valoras a tu padre cuando lo respetas. Cuando lo respetas pública y privadamente. Porque tu papá es mucho más que una cartera de dinero. Es mucho más que una cuenta en el banco para satisfacer tus necesidades y lujos. Y en ocasiones hasta caprichos. Es más que eso. Porque he hablado de los papás y reconocer el valor de nuestros hijos, pero ahora déjeme también se lo digo a usted, hijo precioso, hija preciosa, valorarnos unos a otros. Cuidado con devaluarnos, sí. No nos vaya a pasar lo que aquel varón, ¿se acuerdan de esa historia? De aquel hombre que celebrando su aniversario de boda se fueron a la playa, y cuando vio a su esposa ponerse su traje de baño, su bikini, a los 60 años, y la vio, dijo: oh Dios mío, cómo me gustaría que mi esposa fuera 30 años más joven. Y entonces Dios dijo: va, que va, y lo hizo a él, uno de 90, y así su esposa era 30 años más joven que él, ¿no? Cuidado con eso. Nuestra familia es el tesoro más grande que tenemos. Valorémoslo, apreciémoslo, disfrutémoslo, cultivémoslo y experimentemos la bendición de ser millonarios. Ser millonarios. ¿Eres próspero? Sí, yo me siento próspero. Tengo una esposa preciosa, amada, que me cuida, que me ama. Tengo 2 hijos que me aman y los amo con todo mi ser. Y tengo un nieto precioso. Ahora mismo mi esposa está hablando con él porque nos llama todos los días ahora. Gracias a Dios, ha hecho esa tradición. Nos llama y sabe que tenemos tiempo. Nos repartimos, ahora tú, ahora yo, lo que sea. Ahora estoy yo acá grabando, pero mi esposa está con él. Sí, porque es un tesoro. Más allá del título, más allá del nombrecito, tesorito. Valoremos lo millonario que somos al tener una familia. En segundo lugar, además del detector de tesoros, necesitamos la mascarilla contra las decisiones pésimas. La mascarilla contra las decisiones pésimas.
Contra la pandemia necesitamos usar cubrebocas, ¿no es cierto? O mascarillas para detener el virus. En la familia debemos protegernos de la peor de las decisiones. Hay de protecciones a protecciones. Perdonen el ruido. Aquí tengo yo dos, esta. La pones para que no vengan los virus, para que no salgan los virus. O el coronavirus. Y esta otra, ¿no? Cansa, es incómoda, pero hay que usarla. Y hay quienes se ponen todo completo, se protegen, guantes y demás. Bueno, necesitamos la mascarilla contra las peores decisiones de la vida. Es terrible, pero los gadarenos experimentaron temor ante aquel milagro de liberación. ¡Qué terrible! Les pudo más el hato de cerdos que un ser humano. Entre los judíos, debo decirles, no se criaban cerdos. Era abominación. Para los judíos el cerdo era el animal más inmundo posible. Y sí tienen razón, si el cerdo se llama cerdo, se llama puerco, cochino, marrano. O sea, sí es sucio. Pero los pueblos no judíos sí criaban cerdos. Además, es probable que allí en Gadara se practicaba brujería, se practicaba ciencias ocultas. Y por eso aquel hombre estaba endemoniado. Pero lo terrible fue que se atemorizaron ante el milagro. El texto dice que al ver al hombre, ya no estaba desnudo, ya no andaba por los sepulcros, al ver al hombre así, les sobrevino temor. Y luego cuando les contaron, porque no habían estado los hombres del pueblo, estaban trabajando, cuando les contaron lo que había pasado y qué pasó, y entonces los cerdos se despeñaron, y entonces les causó un problema y le pidieron a Jesús que se fuera de sus contornos. Ante el milagro de transformación en la vida de aquel hombre, ahora vestido en su sano juicio, ellos corrieron a Jesús de sus lugares. No pudieron soportar el milagro del Señor. Ahora la explicación tiene que ver con lo que vimos en el punto anterior. Su actitud responde a la pregunta: ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde estaba el tesoro de ellos? Se trató de un sencillo asunto de dinero. No podían soportar la pérdida de 200,000 cerdos. Ahora déjeme explicarle algo. En el día de hoy, no voy a hablar de aquella época porque no lo entiendo, pero el día de hoy, y luego lo podemos imaginar, el día de hoy un cerdo fino, de pie, o sea vivo, antes de que lo maten y lo hagan canal y carne y chuletas y esas cosas, de pie, pesa más o menos unos 110 kilos. Claro, son finos, son grandes, son enormes. Y el kilo, así de pie, vale 30 pesos. Si lo bajamos a 100 kilos, para no andar con datos extra, si decimos que pesa 100 kilos el cerdo, a 30 pesos, oiga, pues se trata de 3,000 pesos por cerdo. Multiplíquelo por 2,000, son 6 millones de pesos. Oiga, si era una gran pérdida, suponiendo que no eran cerdos finos, eran cerdos más corrientes, no eran como los de ahora, pesaban menos, no importa, si pesaban 50 kilos, imagínense 3 millones de pesos, o póngale que eran mucho más baratos, 1,000,000 de pesos, o póngale 100,000 pesos si usted quiere y lo reducimos al mínimo, si era una gran pérdida. Debemos entender que era una gran pérdida para ellos. La cuestión es, ¿qué tan valiosa nos parece la vida de un hijo? ¿Qué tan valiosa nos parece la vida de un ser humano? O dicho de otra manera, ¿hacia dónde se inclina la balanza? ¿Hacia dónde se inclina la balanza? Si tenemos de un lado los bienes materiales y del otro lado tenemos a la familia o a uno de los miembros de nuestra familia. Sin embargo, el asunto es mucho más serio que eso. El asunto de los gadarenos es mucho más serio que eso. No solo tenía que ver con la valoración de la vida de los seres humanos. No, tenía que ver con una trascendente decisión también. Los gadarenos rechazaron al Señor. A pesar del milagro que hizo, rechazaron al Señor. Pudieron haber preguntado: oye Señor, pues sí, gracias, qué bueno que sanaste a este hombre, pero luego y nuestros cerdos. Y tal vez si tenía poder para sanar a un hombre endemoniado, tenía poder para resucitar cerdos, supongo yo, o para darles otros o algo, pero no. De inmediato deciden todos juntos y lo rechazan. O dicho de otra manera, insisto, ¿cuál es la decisión más trascendente de la vida? Dios. Tres decisiones importantes en la vida: ¿qué vas a hacer de ella? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Con quién vas a vivirla? ¿Con quién te vas a casar? ¿Y qué vas a hacer con Dios? Es la decisión más trascendente y ellos la tomaron equivocadamente. ¿Y sabe qué? Lo hicieron por materialismo y por miedo, y por si fuera poco, lo hicieron por unanimidad. Al parecer, lo hicieron todos, decidieron todos. Digamos que una vez más la democracia
demostró que no siempre la mayoría está en lo correcto. Esa idea que tienen algunos que piensan que la mayoría siempre está en lo correcto es una mentira, es una herejía. A menudo la mayoría, a menudo la bola, a menudo la multitud se equivoca con respecto a Dios. Lo peor que puede hacer una familia es rechazar la presencia y la influencia de Dios en sus vidas. Pero yo sé que usted va a decir, no, pastor, nosotros jamás haremos eso, ¿no? ¿Cómo va a ser? No, para nosotros Jesús es lo más importante. Hasta tenemos un cuadro de Él ahí en nuestra casa, dirán algunas personas, no de otra religión. Pero déjeme decirle que no solamente tiene que ver con un rechazo deliberado, que le negamos o algo así. No, en ocasiones le rechazamos de otras maneras. Rechazamos su influencia sobre nuestra vida. ¿O no se acuerda que ahí en el Apocalipsis 3:20, donde dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo? ¿Se acuerdan? Lo hemos dicho ya, lo dijimos en la serie de sermones antepasada, cuando hablábamos de la conversión. Dijimos que ese pasaje no era para inconversos. El Señor en el libro del Apocalipsis, en las cartas del Apocalipsis, escribe a las iglesias. De hecho, en ese pasaje dice anteriormente, y escribe al ángel o mensajero o predicador de la iglesia fulana de tal. Dile, para que le diga a mi congregación, para que él mismo se adjudique esta idea y para que le diga a la congregación, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Es decir, que es un texto para nosotros. Lo que quiere decir que nosotros cada día debemos abrirle la puerta al Señor que está tocando porque quiere entrar a nuestra vida y a nuestra familia. Por eso podemos decir que en ocasiones también podemos negarle de algunas otras maneras o rechazarle de otras maneras, como cuando dejamos de reunirnos con su iglesia. Como cuando no oramos en familia buscando su rostro, como cuando su palabra no es nuestro alimento diario. En el caso de los padres, cuando desalentamos a nuestros hijos para unirse a la iglesia. Hay quienes no dejan a sus hijos reunirse en la iglesia, se enojan porque dicen se la pasan en la iglesia. Como cuando en lugar de estorbarles en su mundanalidad, les alentamos a seguir. Hay quienes alientan a sus hijos. Sí, diviértete, hijo. Es que los hijos deben divertirse, pastor. Es que tienen que ser felices. Sí, tienen que ser felices y divertirse. Y no hay mejor manera de divertirse y ser felices que caminando en el Señor. Cuando les hablamos mal de la comunidad de fe, cuando no les damos ejemplo de ser discípulos con fe, esperanza y amor, en esos momentos también estamos rechazando la influencia del Señor en nuestra casa, en nuestra vida. En el caso de los hijos, cuando son irrespetuosos, desobedeciendo así el importante mandamiento con promesa. La Biblia dice que es el primer mandamiento con promesa: honrar a tu padre y a tu madre. Y hijo, cuando eres irrespetuoso y desobedeces a ese mandamiento de Dios, estás rechazando la influencia del Señor en tu vida, estás rechazando su palabra. Cuando se alejan de la comunidad de fe y prefieren el ambiente mundano. Hay quienes prefieren juntarse más con mundanos y no hay problema. Para eso Dios nos tiene en esta tierra, para hablarle a los inconversos. Pero hay quienes prefieren estar en fiestas de inconversos y divertirse con inconversos que con el pueblo de Dios. Cuando abandonan la vida devocional, hijo, cuando abandonan la vida devocional, el hecho de que Dios te hable todos los días, te bendiga, es como cerrarle la puerta a ese texto que dice, de acuerdo con ese texto que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Cuando criticas a los padres por su fidelidad a Dios y a su pueblo, porque hay quienes, papá, es demasiado, trabajas demasiado en la iglesia. Entre esposos, cuando vivimos en desacuerdo constante en lugar de ser aliados. Hay esposos que parecen enemigos en lugar de ser aliados. Cuando incumplimos nuestro rol en la familia. Cuando en lugar de luchar unidos competimos por el amor de los hijos o por el éxito profesional. Hay esposos que viven en contienda, en competencia continua. Cuando no nos alentamos el uno al otro a buscar a Dios y serle fieles. Pablo decía, someteos unos a otros en el temor de Dios, lo que significa que yo debo hacer todo lo posible para que mi esposa viva en el temor de Dios y ella debe hacer todo lo posible para que yo viva en el temor de Dios. No significa que yo la someta a mí, no. Ni significa que ella me someta a mí, no. Significa que ambos nos apoyemos para que vivamos sometidos a Dios. Desgraciadamente mucha gente se resiste a la influencia de Jesús en su casa por causa del trabajo, el dinero, los bienes materiales y cosas menos valiosas. Hagamos de Jesús el centro de nuestro hogar, invitémoslo, dejémosle influir en cada miembro de nuestra familia y no cometamos el error de dejarlo fuera de nuestras vidas. La presencia del Señor es más valiosa que cualquier bien material. Sí,
En este caso, la herramienta que necesitamos es la mascarilla contra las decisiones pésimas. Los gadarenos tomaron una decisión pésima. Y el día de hoy las familias también podemos tomar decisiones pésimas cuando no aceptamos, cuando rechazamos, aún sin darnos cuenta, la presencia y la influencia del Señor en nuestra vida. No lo hagamos más. Y por último, la terapia intensiva de amor restaurador. He aquí una importantísima enseñanza. Aquel hombre quiere seguir al Señor. El ex endemoniado, ya no está endemoniado, quiere seguir al Señor. Se trata de un enfermo recién sanado. Quiere unirse al grupo de discípulos. Yo digo, ¿por qué no dejarle ser parte de los que caminan con el Señor? Oiga, su testimonio está tremendo. Donde lo paremos, donde quiera, en cualquier lugar, cuéntales cómo eras, cuéntales lo que hacías. Sería tremendo, impresionaría a cualquiera. Resulta que él vivía en un pueblo lleno de supersticiones y de valores equivocados. Ya vimos cómo rechazaron al Señor. Podemos decir que su vida había sido restaurada, pero aún le faltaba algo. Necesitaba reintegrarse a la familia. Ya tenía ropa puesta y ya no andaba por los sepulcros, pero aún no estaba en casa, que era uno de sus problemas. El texto nos dice que estaba desnudo, andaba por los sepulcros, eso está solucionado, pero no estaba en su casa. Si andaba en los sepulcros, no estaba en su casa. Entonces hay un tercer elemento que le hacía falta: regresar a su casa. El Señor le dio una orden que no era otra cosa que la continuación de su proceso de restauración. Vuelve a tu casa, le dice. ¿Pueden ver aquí la heroína, la Susana cercanía en la familia? Vuelve a tu casa. La familia, el hogar, nuestra casa constituye el mejor espacio de restauración. La familia, la casa, es el mejor centro de restauración, de rehabilitación del ser humano. Notemos una cosa. El Señor prefirió que aquel hombre regresara a su casa en vez de que lo siguiera como uno de los apóstoles. Tenemos que decirlo. La familia es más importante que el ministerio que tenemos que desarrollar en el reino de Cristo. Yo debo desarrollar un ministerio importante. Soy el pastor principal de la Iglesia Bautista Oreb. Debo desarrollar un ministerio muy importante de liderazgo, de administración, de enseñanza, de predicación. Es muy importante mi ministerio. Pero me queda clarísimo que no es más importante que el ser esposo de la Yani y el ser papá de Isaac y de Lee y abuelito de Leonel y suegro, buen suegro de Mariana. Sí, está clarísimo. Y hermano de Ivonne y de Mayo y de Yolanda y tío de sus hijos, pues para no decirles más nombres. Esa familia, esa familiaridad es importante. Y también mi paternidad sobre los hijos postizos que tengo, que no digo sus nombres porque es de donde se me olvide uno, quedó mal, pero yo tengo muchos. Es mi trabajo importantísimo. Y si me esfuerzo por realizar el de pastor, debo esforzarme por realizar ese otro, que es de la cercanía de mi hogar. Además, aunque su testimonio de aquel hombre era impactante, en ningún otro lado lo conocían, pero en su casa y en su ciudad sí. Ahí todos podrían ser impactados por aquella muestra del poder de Dios. Cuando lo vieran vestido, platicando normal, no por los sepulcros, la gente que le había conocido en su desnudez y en su locura, podrían decir, este no era sí era. ¿Y qué pasó? Pues aquel hombre, ¿se acuerdan? El que echó a perder todo el hato de cerdos. Podían acordarse de eso seguramente porque les era significativo. Aquello que hizo Jesús fue una especie de franelógrafo viviente, fue una especie de audiovisual, ¿no es cierto? Salieron los demonios, se metieron a los cerdos, salieron, quedó clarísimo, sí, se salieron. Aquel hombre en su casa era testimonio bárbaro. Hermanos, en medio de las crisis y los problemas serios de la vida, regresemos siempre a casa. Y es ahí donde debemos compartir y vivir el discipulado en el Señor. Insisto, regresemos siempre a casa y ahí compartamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Déjeme terminar diciendo lo siguiente. Una hermana, una mujer, leyó un libro acerca de la crianza de los hijos. Y fue impactada por eso y se sintió mal porque se dio cuenta que había cosas que no estaba haciendo correctamente. Así que decidió ponerle remedio a eso. Y se armó de valor, tenía miedo, estaba nerviosa, no era su costumbre, no era cariñosa, no era detallista.
Pero se armó de valor, subió al cuarto de su hijo, tocó la puerta, se oía tamborazos porque aquel tocaba la batería y se oían tamborazos y demás, tanto de la música que había puesto para acompañarla con su batería como la de su batería que tenía, que bastante fea, por cierto, porque no era costosa y pues hay un ruidazo bárbaro. Y el chamaco abre la puerta. Sí, mamá. Así como chamaco millennial, no emocionado de la música, punchis, punchis, punchis. Sí, mamá. Y la mamá le dice, ¿tienes un minuto? Y yo, sí, claro que sí, mamá, pásale. Es que sabes, hijo, que nos gusta mucho lo que haces y cómo tocas. Ah, mamá, gracias, es todo. Sí, bueno, mamá, gracias. Y se salió la mujer. Va bajando las escaleras cuando dice, no me atreví, pero yo debía hacer algo más. Y voy a subir otra vez, y sube otra vez y toca la puerta y abre el niño. Sí, mamá. Hijo, ¿tienes un minuto? Sí, pásale. ¿Qué se te ofrece? Hijo, es que a ti, a tu padre y a mí nos gusta mucho cómo eres y estamos contentos de que seas nuestro hijo. ¿Tú y papá piensan eso? Sí, hijo. Bueno, mamá, gracias. Se va bajando y dice, no es posible, no me atrevo, ¿qué me pasa? Se regresa otra vez, pero el chamaco oye los pasos de la mamá y se da cuenta de lo que está pasando, porque los chamacos son más listos que la patada. Y abre la puerta, sí, mamá, ¿se te ofrece algo? Y entonces ella le dice, sí, ¿me das un minuto? Sí, mamá, pásale. Y la mamá le dice, hijo, te amo mucho, te quiero mucho, eres muy importante para mí, eres de lo más importante, eres mi tesoro. No para tu papá y para mí, yo lo digo de mi corazón, te amo con todo mi ser. Y el chamaco se emociona y dice, gracias, mamá, gracias por decírmelo. Se dan un abrazo bien apretado, bien felices, y la mujer se va muy satisfecha, va bajando la escalera, cuando en eso se abre la puerta del cuarto del chamaco otra vez y le dice, mamá, sí, hijo, ¿tienes un minuto? Sí, hijo, dime. Mamá, ¿tomaste algún curso acerca de la familia, alguna cosa así? Y la mamá pues guarda silencio, finalmente acepta que así es. Los hijos son listos. Y no hay problema que leamos un libro o escuchemos un sermón acerca de la familia y cambiemos y reaccionemos, no hay problema con eso. Pero sería bueno que mantuviéramos eso por siempre. Su sana cercanía nos hace falta en la casa. No importa cuántos miembros tiene nuestra familia ni las condiciones espirituales de ella, lo importante es que tenemos familia y debemos cuidarla. Se trata del lugar correcto para desarrollar nuestra vida. Se trata del más grande tesoro y el mejor proceso de restauración que existe en el mundo. Invitemos a Jesús a nuestra casa, dejémosle sanarnos integralmente. No tengamos temor a experimentar su poder, aun cuando tengamos que perder algunos bienes materiales. Cuidemos nuestra familia, dejémosla en las manos de Él. Solo Él puede transformar nuestro hogar y nuestras relaciones interpersonales. Estoy seguro que no hay nadie de nosotros que no necesite ahora mismo urgentemente la presencia y la influencia de Jesús en nuestra vida familiar. Que estemos juntos no necesariamente nos ha hecho estar juntos. Que estemos encerrados no necesariamente nos ha hecho que estemos unidos. Se sabe de personas que viven violencia intrafamiliar. Más que nunca ha crecido el índice de violencia en las casas por estar encerrados. Vayamos al Señor y digamos, sí, Señor, quédate con nosotros. No te vayas, quédate con nosotros. Y bendícenos, transfórmanos, sánanos. Vayamos al Señor, reconozcamos el valor extraordinario de cada miembro de la familia. Invitemos al Señor, no cometamos esa terrible equivocación de no permitir su influencia en nuestra vida. Y escuchemos su voz, que nos sigue diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. No podemos tener citas pastorales ahora, presenciales. No puede ir usted a la oficina a hablar conmigo ni con algún otro de los consejeros. No se puede. Si acaso he tenido citas pastorales así por internet y escritos, me escriben cosas y demás. Pero ¿sabe cuál sería una solución universal para todos los problemas? Sería esta. Vuélvete a tu casa con los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Señor Santo, te pido que bendigas a mis hermanos y mis hermanas. Y te pido, Señor, que sanes nuestras casas, nuestros hogares, que te hagas presente, Señor, y sanes. No importa lo que
podamos perder en cuestiones materiales, pero que en lo espiritual seamos ricos, Señor, porque nos tenemos unos a otros, porque nos valoramos unos a otros, porque nos decimos cuánto nos amamos unos a otros, nos respetamos, nos toleramos y vivimos juntos. Señor, bendice los hogares, te lo suplico. Siga orando, hermano, por favor, siga orando. Y les propongo, tome de la mano a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Por favor, le doy tiempo, adelante. Algunos están así como quietos, como paralizados, como la señora cuando iba subiendo a ver a su niño. Adelante, actívate, joven, ve, corre. ¿A dónde está tu papá? Estás viendo este culto en tu cuarto y ellos están en la sala. Corre, baja, por favor, de tu cuarto. Y ve hasta dónde está tu papá, tu mamá. Y si hace falta, que tal vez si hace falta, dile, perdóname, papá. Perdóname, mamá. Perdóname, esposo, perdóname, esposa. Y abrácense, por favor, ahí donde están. Y digámosle al Señor, Señor, ven, sana nuestra casa. Bendice nuestro hogar. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas, a las familias, Señor, los hogares que me escuchan. Y bendícenos con tu salud. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.